amigos de Zona de Contagio, estamos de regreso en un nuevo episodio. Aquí digo, nuestra vida sigue pasando en estos cuadritos de Zoom. Ya está un poco más abierto la cosa, ya la gente sale más, ya la gente, pero nosotros seguiremos aquí encerrados en nuestros cuadritos. El día de hoy, nuestra querida Mariana H. no nos pudo acompañar por cuestiones laborales, pero aquí está mi queridísimo Nayef, como siempre, con sus libros. Hola, Entonces, bienvenido, Nayef, desde Brooklyn, Nueva York. hola, querido Alejandro, y muchísimo gusto conocerte, Verónica. Qué gusto tenerte aquí en esta zona de contagio, en estos tiempos de aparente regularización y normalización, y de guerras y de más tragedias y desastres, como siempre, pero como dice muy bien mi querido Alejandro, pues nosotros seguimos refugiándonos en estos cubitos, en estos cuadritos donde la vida se vive con más tranquilidad y estamos más apacibles. Pero hoy vamos a hablar de cosas no tan apacibles, ¿verdad, mi querido Alejandro? Exacto. Hoy tenemos de invitada a Verónica Yaca, una gran amiga, una gran escritora queretana, nacida en Querétaro. Ella es escritora y es periodista. También es una gran aficionada a la yoga y recientemente sacó un libro que a mí me voló la cabeza, que se llama, originalmente yo lo leí como La Ogresa, pero se llama La Herencia, salió. Y ahorita nos vas a platicar un poquito cómo concebiste esto. También tiene otro libro muy bueno que se llama La simetría de los árboles, que salió hace algunos años, pero ella se especializa mucho en la novela negra, ¿no? Entonces, por ahí quiero empezar, ¿no? ¿Por qué escribir novela negra si vivimos un mundo y un futuro tan negro? Bastante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Alex. Nayef, de verdad que estoy encantada de estar aquí con ustedes. La verdad es que no saben desde cuándo yo tenía ganas de estar con ustedes y Alejandro lo sabe. Se tardó en invitarme. Eso es imperdonable, La imperdonable. verdad que sí, ¿eh? Y hemos tenido tantos invitados tan malos últimamente. No, no es cierto. Todos nuestros invitados son buenísimos. No, no. Sí, la verdad que se tardó, ¿eh? Pero bueno, te lo perdono, Alex. Ok. ¿Por qué escribir novela negra? Híjoles. Ay, es que no tengo como siempre que me preguntan eso, no tengo una respuesta muy buena, pero es que es el modo en que escribo. O sea, haz de cuenta, para mí es mucho más fácil crear una historia que tenga esta estructura, que tenga tensión, que haya algo que resolver, a otro tipo de novela, ¿no? He explorado un poco, o sea, mis novelas son entre negras e históricas, porque la verdad es que tienen un montón de investigación histórica ahí dentro, o sea, no nomás es como resolver algo, ¿no? Sino que también tiene un montón de información ahí. Entonces, me gusta esas dos partes, ¿no? Lo histórico y lo de resolver, ¿no? La novela negra, a diferencia de la realidad, es que pues las cosas se resuelven, ¿no? O sea, en la realidad, y menos en nuestro país, no se resuelve nada nunca, ¿no? Pero la novela tiene eso, ¿no? Que llegas a un final y bueno, y aunque a mí me gusta tener finales abiertos, de algún modo se resuelve, ¿no? Entonces, este, pues eso es yo creo que en donde me siento por ahora cómoda, o sea, es como el género donde me siento cómoda, creo que es un género que en México no está tan explorado ni explotado por mujeres, ¿no? Creo que es un tema que ha sido como de los hombres, ¿no? Tenemos casi puros escritores de novela negra que son hombres, y la verdad es que cuando con la simetría gané el premio de Otra Vuelta de Tuerca, Carmina de Blanca me decía, es que quédate ahí, o sea, no hay un nicho ahí, ¿no? Y la verdad es que no es que me costó trabajo, digo que es algo que naturalmente escribo. Yo siempre he pensado, y lo he dicho muchas veces, que probablemente es porque tengo una atención dispersa tremenda y entonces es un género que hasta a mí me mantiene atenta, ¿no? Que si escribiera otra cosa probablemente perdería muy fácil el hilo, ¿no? De la historia. Entonces, pues nada, y me gusta, ¿sabes qué me gusta? Crear personajes en los que se ve lo que pasa
o sea, es que en la realidad tenemos tantas cifras, o sea, de decir, o sea, pasa, ¿no? 10,000 asesinatos, no sé cuántos, ¿no? Pero las cifras, pero nunca vemos lo que está atrás, ¿no? Las familias que se destruyen, lo que pasa con los padres, lo que pasa con los hermanos, lo que pasa con los esposos, los novios. Entonces, a mí lo que me gusta contar también es esa otra parte, ¿no? Como que el lector vea que, y empatice sobre todo en nuestro país, que hemos perdido la empatía muchísimo, o sea, me parece que es una de las cosas que más hemos perdido con tanta violencia. Entonces, lo que me gusta es eso, ¿no? Un poco tomar lo que pasa, lo que realmente, todo lo que se fractura cuando sucede un acto criminal y mostrarlo, ¿no? Entonces, creo que también es eso, por ahí va también mi preocupación, ¿no? Al escribir. Sí, fíjate, me parece que si algo es bastante notable en tu trabajo es esta sensibilización, ¿no? Porque entras a unos temas muy crudos, obviamente fácilmente usados como para la explotación, ¿no? Para el morbo pero bueno, lo haces con una sensibilidad bastante clara, con un enfoque humano que no es tan fácil porque es más fácil lo contrario, es más fácil dejarse llevar por el sensacionalismo. Y como bien dices, yo creo que si algo tenemos en el español mexicano, estas palabras ya han dejado de aterrorizarnos, han dejado de inquietarnos, de incomodarnos, se han vuelto parte de un panorama lingüístico totalmente indiferente. Y yo me pregunto, y te pregunto más bien, ¿tú crees que con la literatura podemos hacer un esfuerzo realmente de recuperación? No solamente porque veo que a ti te interesa recuperar historias, personajes históricos y rehumanizarlos, pero también el lenguaje y el entorno, un poco la cultura, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo creo que un poco, o sea, a mí me preocupa, ¿no? Quizá porque soy mamá, quizá porque, es que me sale un letrero que dice, está a punto de levantar la mano, como muevo mucho la mano. Pero, yo creo que, o sea, a mí sí me preocupa, ¿no? Una de mis preocupaciones es que volver a, mira, hay una palabra, cuando yo trabajaba de periodista, me acuerdo que escribí varias columnas que hablaban del observador apático, ¿no? Y me preocupaba cómo es nuestra costumbre de estar en ese lugar, ¿no? De ver que suceden cosas a nuestro alrededor y no hacer nada, ¿no? Y no hablo de, si estás viendo un crimen, ¿no? Lanzarte como superhéroe, ¿no? O sea, no estoy hablando nada más de eso. O sea, cuando digo esto, me refiero a en el salón de clases defender al compañero al que están bulleando, ¿no? Al que están acosando. Me refiero a las cosas sencillas que tampoco ya no hacemos, ¿no? Ahora que vivo en España, me he dado cuenta de un montón de cosas que hemos normalizado en México y una de esas es la presión social que ya no vemos, ¿no? Y esa presión social tiene que ver también con lo que no hacemos por no vernos mal o por no caer en el ridículo o por, ¿sí me explico? O sea, y entonces dejamos de actuar como deberíamos, ¿no? Como los principios indicarían que es como debemos actuar en conciencia, ¿no? Entonces a mí esa parte de retomar con las historias personajes que se preocupen por el otro, para mí es importante y llevar al lector a, aunque con estos temas tan crudos, llevarlo a sentir casi y empatizar con la víctima, o sea, verla, volver a ponerla ahí, ¿no? Dejar de tener cifras, como ya les había dicho, no dejar de tener nada más. Es que tenemos tan normalizadas tantas palabras en nuestro país y tantas acciones y tantos crímenes que, a mí me ha pasado que la gente lo lee y me dice, ay, no, es que yo no puedo leer lo que escribes. Yo digo, o sea, es que en las noticias salen cosas peores diario, ¿no? Y yo me preocupaba por no,
por no caer en el melodrama, ¿no? Que fuera así contar los sucesos, ¿no? Describirlos tal cual, ¿no? Sin caer ya en el melodrama, para que como arrastrar al lector a ese lugar, ¿no? Eh, y como trato de hacer eso, bueno, me han dicho que escribo cosas de terror, o sea, que estoy a punto de caer en el género del horror, ¿no? Del terror, así. Yo digo, no, o sea, yo no escribo Stephen King, o sea, no es por ahí, ¿no? Y además, bueno, esta novela es particularmente fuerte por el tema que toca, ¿no? Que además habla de asesinatos de niños, ¿no? Que entonces, pues ya desde ahí es un tema, pues, que nos mueve, ¿no? Desde el inicio, pero además como hay violencia intrafamiliar, ¿no? Que de pronto la gente me dice, no, es que el capítulo en donde la madre maltrata a los niños, yo digo, es que suceden cosas peores alrededor, pero me gusta que me digan, es que no puedo con eso, ¿no? Porque bueno, de algún modo lo están volviendo a ver, ¿no? Entonces, vuelve a estar ahí en su radar y espero que cuando lo vean en la vida real, pues no sea nada más como, pasó y no, sino que impacte de nuevo y nos haga otra vez conscientes, ¿no? Porque creo que es lo que más hemos perdido, ¿no? Exacto. Digo, ahí regresando un poquito a esta novela de la herencia, narras la historia de la ogresa de la colonia Roma, ¿no? Que es una historia terrible, ¿no? De una mujer que hacía, practicaba abortos medio, bueno, totalmente clandestinos e ilegales, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a esta historia, ¿no? ¿Cómo la desentrañas? El otro día platicaba un poquito con Héctor de Mauleón, que digo, que ha seguido mucho este tipo de historias. Decía, claro, la ogresa, ya se me había olvidado por completo esa historia. Y sí, en verdad es una de las historias de terror de esta ciudad, ¿no? Digo, en los 50 había 3 historias de terror, ahora hay 3000 diarias, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a esa historia y cómo la escoges, ¿no? Para decir, esta es la historia que quiero escribir. Pues mira, yo me la encontré hace años, estaba investigando otra cosa que ya no me acuerdo qué, pero me la encontré por ahí la historia de la ogresa y guardé el archivo, ¿no? Luego, tengo como un archivo en mi compu de probables ideas para escribir, ¿no? Y entonces lo dejé ahí en el archivo, ¿no? De ideas. Pero luego me encontré Antología de los Asesinos Seriales de México. Y entonces me la encontré ahí y me compré el libro, ¿no? Pero la verdad es que no hay tanta información, solo hay lo que salió en la prensa y ya, son 9 artículos y no hay más. Entonces, este personaje está buenísimo porque no hay información, o sea, porque me puse a buscar más y aunque es real, ¿no? Tenía mucha tela de dónde cortar para hacer ficción, que es a mí lo que más me gusta, hacer ficción, porque bueno, no soy historiadora, ¿no? Entonces, dije, aquí hay como mucho que se puede, hilos que se puede, porque además tenía muchos personajes, no tenía que, o sea, que sí estaban en la historia, que el plomero, que la ayudante, que el Manuel Conde, que el esposo, y había por ahí un amante que ya no lo metí porque, bueno, ya era enredar mucho la historia, ¿no? Y había un abogado que tampoco metí, pero había como muchos personajes que no se contaba la historia cuando salieron las noticias, y yo decía, bueno, pues yo puedo contar la historia de ellos, ¿no? Entonces, desde el principio como que me llamó la atención, dije, a ver, y además, trabajando en el periódico, la verdad, es que sabía hasta dónde llega un periodista que no cuenta, o sea, no porque yo lo haya hecho, pero sabía de casos de estas noticias precisamente cómo se cuentan con el morbo suficiente para atrapar al público, ¿no? Y sobre todo en un periódico como La Prensa. Entonces yo decía, a ver, ¿qué tanto es verdad y qué tanto el reportero le metió ahí de su cosecha para, sobre todo en esa época, ¿no? En que no había internet, no había ni modo de cómo investigar, a menos de que te fueras a meter a la cárcel y preguntarle a Laura esa cómo estuvo en la cárcel, ¿no? Pero en aquella época la gente leía y les contaban lo que querían los reporteros, la verdad.
¿no? Entonces, y estas historias se prestaban para eso, o sea, porque aparte salía en primera plana, o sea, no crees que así como, ay, en la sección política, en primera plana salía la ogresa. Entonces, la gente, bueno, lo buscaba como novela de fascículos, ¿no? Ahí de folletín para ver qué pasaba con la ogresa. Entonces yo decía, bueno, claro, o sea, tiene la jiribilla para que la gente esté ahí, ¿no? Tenerla atrapada. Y entonces yo así lo tomé, o sea, porque estuve buscando qué más había, pero no había nada, solo, o sea, me busqué así los demás periódicos y el único que lo tomó fue la prensa. Entonces, dije, bueno, pues así, ¿no? Y además, como dices, en un México de los 40, en donde los asesinos seriales brincaban, ¿no? Porque, y se notaban, o sea, ahora cuántos ha de haber que ni cuenta nos damos porque se confunden entre todos los asesinatos que hay, ¿no? Y es una tristeza, pero así es la verdad, ¿no? Entonces, porque había ¿quién más estaba? El chalequero, estaba ay, ¿cómo se llamaba este señor que era químico? Bueno, había como 8, o sea, o 9 asesinos notables, ¿no? Por llamarlos de algún modo. Y ya, o sea, la verdad es que yo creo que pues son los únicos de los que vamos a poder contar. Bueno, ahora creo que salió como un caníbal, ¿no? Que descubrieron en fechas recientes, el año pasado creo que descubrieron por ahí a alguien, ¿no? Pero bueno, es uno entre que, ¿no? Y es que no vamos a conocer nunca, ¿no? Sí, bueno, pero como bien dices, ahora ya las cifras, bueno, rebasan, la narrativa ya está completamente perdida pues en una estridencia constante, ¿no? En un tono de estridencia muy alto. Entonces yo pienso, cuando tú haces un trabajo como el tuyo, ¿no? Esta búsqueda de la sensibilidad, de la textura en estas historias tan dramáticas y tan terribles, me imagino que una parte de lo que también estás trabajando pues es una búsqueda de existe el mal, ¿no? El mal es algo que hay, que podemos señalar, que podemos rastrear, es el resultado de una combinación genética o no existe, o es algo meramente el resultado de una serie de elementos culturales. No sé, ¿cómo sientes tú después de tus experiencias novelísticas y periodísticas? ¿Cómo te sientes al respecto de esa duda que yo considero central del género, ¿no? El mal, ¿qué es? ¿Dónde está? Pues mira, ya ves que han tratado de encontrarlo en el ADN, ¿no? Algo que digas, bueno, una persona que tiene este gen va a ser mala, ¿no? Pero es que ese mismo gen, que es un gen que se llama MAOA, ¿no? Lo encuentras en CEOs de empresas, o sea, en directores de grandes empresas, es el mismo, porque tienen que tomar las mismas decisiones que un asesino, que tienen que ser como muy frías, ¿no? Muy calculadas, muy sin... Entonces, yo sí llegué a la conclusión de que tiene que ver el ambiente, ¿no? En gran parte tiene que ver el ambiente familiar en el que crece una persona, ¿no? O sea, si ya tienes cierta predisposición, este ambiente, bueno, es crucial, ¿no? Yo, fíjate, hace años estuve como voluntaria, mucho tiempo, la verdad es que fueron algunos años, en una fundación en donde recogíamos niños de familias que los maltrataban, ¿no? Y yo me encontré con unas historias que, bueno, la de la ogresa es light, o sea, de verdad, así light. Entonces, porque la realidad es, o sea, no sé, seguro conoces, ¿no? Este dicho que muchas veces nos decimos entre los escritores, que es más fácil ser Dios que ser escritor, porque luego cuentas cosas que la gente te dice, claro que no puede ser, y es real, ¿no? Es real, pero parece, ¿no? Sacado de ahí, ¿no? De la imaginación más cruel, pero yo, por ejemplo, cuando veía las historias de estos niños, ¿no? O sea, que te rompen el alma, cuando escribía La ogresa pensaba, a ver, voy a contar la historia de algo que de algún niño así, ¿no? Como que la voy a meter, así que la mamá era tan mala como aquellas, ¿no?
Pero cuando yo cuidaba a esos niños, me acordé, porque es que no eran malos, o sea, no es que, o sea, era el medio en donde estaba la madre, o sea, es que tampoco podía yo decir, es que la mamá de este niño o sea, era mucha ignorancia, ¿sí me explico? Es que las circunstancias no son tan fáciles tampoco de desentrañar, tampoco es como, eh, eh, porque es donde está creciendo esa madre, o sea, yo aquí hablo también del aborto porque para mí es importantísimo que las mujeres, y te digo, teniendo este conocimiento de estos niños, y bueno, de otras situaciones que he conocido en la vida, que la mujer tenga un lugar en donde pueda abortar sin morirse, ¿no? Porque lo que pasaba también con estos niños muchas veces era que la mamá se moría. Y entonces estos niños crecían todavía peor, o sea, con el papá que nunca los veía, o con la abuelita que no estaba, o sea, es que la circunstancia creo que es todo en la vida del ser humano. No es terrible decirlo, pero creo que así es. Creo que hay garbanzos de libra que estando en las peores circunstancias y que son las historias que llegamos a conocer, no llegan a convertirse en grandes personas, ¿no? Que trascienden sus circunstancias y se vuelven en seres humanos memorables. Pero tristemente la generalidad no es así, ¿no? Hay por ahí una estadística que hablaba de cuando estaba Giuliani que decía cero tolerancia, ¿recuerdas? Que en Nueva York decía cero tolerancia. Y que de pronto pareció que la criminalidad había bajado. En realidad no es que la criminalidad hubiese bajado, sino que 20 años atrás se había aprobado la ley de aborto, ¿no? Para la mujer. Y entonces lo que pasó fue que no nació una generación entera de niños que hubieran crecido en circunstancias que hubieran sido criminales, ¿no? O probables o potentes criminales, ¿no? O niños de la calle o así, ¿no? Entonces, y no es que yo diga, no, aborto, entonces, no, yo creo que la verdad es que la decisión más difícil que puede tomar una mujer es abortar a un niño, no a un hijo. Creo que es la más difícil de todas. Pero sí creo, o sea, sí estoy, o sea, que es mucho más el ambiente que toda la genética que puedas traer. O sea, yo sí creo en el que el amor de los padres puede transformar cualquier gen maldito, ¿no? Con el que vengas al mundo. Exacto. Y digo, y ahí un poquito regresando al libro de la herencia, y hace un par de semanas platicamos con tu comadre Laura Martínez Belli sobre escribir sobre hechos históricos y como novela histórica, como digo, a fin de cuentas es una especie como de novela histórica en la que tienes que llevar cierta investigación, pero también tienes que meter mucho de tu imaginación, ¿no? Recrear diálogos, que se oigan cómo hablaba la gente de esa época, ¿no? Una parte que me gustó mucho de tu novela es un personaje que es entre ficticio y real, ¿no? Que es el periodista Ignacio Suárez, que está basado en Nacho Padilla, ¿no? Entonces, bueno, según yo, creo que por ahí va la cosa. Digo, es un gran homenaje a Nacho, tú lo conociste bien y todo, pero platícanos un poquito cómo lo integras, porque lo integras muy bien en la historia y se vuelve una parte primordial de la historia, ¿no? Es que, mira, cuando yo estaba con la idea de escribir esta novela, o sea, todavía la idea, ¿no? Así, pues a Nacho se le ocurrió morirse, ¿no? Entonces, pues dije, a ver, tenía este personaje, pues, o sea, es muy obvio, ¿no? Porque, bueno, Nacho era Ignacio Padilla Suárez, ¿no? Entonces es Ignacio Suárez Cervantes, además, porque Nacho era un cervantista, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, lo voy a poner. Y se lo puse porque dije, voy a hacerlo asesino a Nacho, va a llegar y me va a jalar los pies en la noche, entonces por lo menos le voy a poner el Cervantes para que diga, bueno, me hizo Cervantes, ¿no? Pero además, eso hago mucho, ¿eh? Meto a la gente que se ha muerto a mi alrededor
la meto en mis novelas, no meto sus nombres de algún modo ahí disfrazados, ¿no? Entonces, pues Nacho ahí estaba, ¿no? Y bueno, y era esto, escritor. Y, por ejemplo, la escena cuando está Elena en el entierro de Ignacio, ¿no? Es mucho el día que enterraron a Nacho. O sea, es mucho ese día, ¿no? ¿Qué sucedió en el Panteón cuando estábamos? Porque yo llegué y escribí todo lo que había pasado, ¿no? No para meterlo en la novela, o sea, en ese momento no era para meterlo en la novela, pero para mí fue como un desahogo, como despedirme de Nacho y contarle un poco, ¿no? Y entonces, porque además, mira, con Nacho, y esto casi nunca lo cuento, pero se los voy a contar. Con Nacho fue algo que me marcó mucho porque yo estuve todo el tiempo, o sea, Lili, que entonces estaban pues ya divorciados, que era su esposa, pero estaban ya divorciados, pero fue ella la que hizo todo. Me habló como a las 3 de la mañana, que la acompañaron en CEMEFO, ¿no? Y yo me acuerdo que me desperté como a las 3:30, 4, no sé por qué, y vi el celular y dije, me marcó Lili, mañana le hablo, estaba así como entre dormida, ¿no? Y lo volví a dejar en el buró, y de repente algo me dijo, a ver, tarado, si Lili te habla a las 3 de la mañana, es que algo pasó, ¿no? Algo importante. Entonces le marqué, y ella me dijo, pero Nacho se accidentó, estoy en el CEMEF, por favor, ven, ¿no? Y ya, me fui. Entonces a mí me tocó todo el proceso con Nacho, ¿no? Todo, todo, todo. Entonces, y luego al día siguiente el engañoso, y luego el entierro y así. Y además no era el primer amigo que se me moría, ¿no? Y entonces dije, lo voy a meter ahí, ¿no? En la novela. Entonces, sí tiene cositas de Nacho, ¿no? Tiene, o sea, sí. Traté de no hacer un Nacho así tal cual, porque además Nacho no hubiera sido un asesino, no pintas, no podía haberlo así, ¿no? Entonces, bueno, es ahí, pero disfrazadón, para, para lograr hacer un asesino, ¿no? Pero bueno, sí, era una especie de homenaje, ahí está el Nacho maldito, ¿no? Wow. Híjole, pues qué duro. Bueno, Ignacio Padilla era un gran personaje, un gran amigo, un tipo fenomenal, fantástico. Qué cosa, qué tragedia, pero bueno. Pero bueno, volvamos a otros temas, a uno que mencionaste un poquito antes, y la idea del aborto seguro y accesible, ¿no? Que es un tema que ahora, yo vivo en Brooklyn, y ahora en este país, en los Estados Unidos, pues está todo el mundo escandalizado, y la otra mitad está totalmente entusiasta y frenética porque quieren prohibir el aborto, ¿no? Volver a una prohibición federal del aborto, o por lo menos a dejar que los estados se las arreglen, y por tanto hacer esto otra vez un sube y baja, que es terrible. Me parece muy interesante cómo cosas que parecían logros y conquistas hace algunos años en todos los temas, este es uno muy significativo, ahora van para atrás, ¿no? Y vamos como alejándonos de ese futuro, de ese progreso que parecía que ya teníamos, o sea, modestamente, pero que ya lo teníamos en las manos. ¿Cómo ves eso? Y de paso, cuentas que vives en España ahora. ¿Qué tal es esta realidad social con la que te enfrentas ahora en términos de tu relación literaria y de lo que buscas en la literatura, y te lo va a proveer de otra manera, me imagino, tu nuevo entorno? No sé qué tanto tiempo llevas ahí, pero bueno, en fin, son dos preguntas distintas. Bueno, sí. Bueno, a ver, la parte del aborto, y luego me vas a tener que decir que te diga de lo de España, porque eso me pasa. Acuérdense que soy de atención dispersa. Lo del aborto, o sea, es que mira, o sea, yo digo, cuando un hombre, ¿no? Embaraza a una mujer, y de pronto
se va y deja a la mujer y al niño y todo, eso es un aborto. O sea, no, eso es un aborto. O sea, el olvidarte de un hijo ahí, o sea, lo que está haciendo el hombre es un aborto. Me parece que sigue siendo una total injusticia negarle a la mujer el derecho a la vida de ella, ¿no? El derecho a sobrevivir una decisión que tiene que tomar, ¿no? Porque un aborto no es nada más porque, o sea, yo como que traté en el libro de poner como diferentes tipos de aborto, ¿no? Y una de quienes abortan con la ogresa es, porque estos personajes existen porque no existe una ley, o sea, no es que la ogresa haya sido, no, o sea, asesina desde que nació. La ogresa es el resultado y la consecuencia de un país, ¿no? Y de las leyes que operan un país. Entonces, no es como un asesino como así serial que de pronto se puso a matar gente, ¿no? En especial es el resultado, o sea, y es lo contrario de sus hijos, ¿no? Que ellos sí, de pronto pues son asesinos, aunque son asesinos como con una misión, ¿no? Son este tipo de asesinos misioneros que trataban de reivindicar y de culpar a las mujeres por abortar, ¿no? Por eso realmente ya que las estaban asesinando. Pero había una prostituta, no sé si recuerdan, en la historia que decía, es que nosotros necesitamos recurrir a personas como tu madre y son quienes nos han ayudado a pues a que podamos seguir con lo que necesitamos para ganar dinero, ¿no? Para trabajar, ¿no? Entonces, entonces no es que sea, que de pronto, o sea, no todas las mujeres son esas que pensamos de, ay, no, pues se embarazó por tonta, o sea, no, o sea, hay N circunstancias. Entonces, por eso traté como de poner así hasta, ¿no? La rica que el marido le dice, pues a ver cómo le haces, ¿no? Porque conozco maridos que han dicho, pues a ver cómo le haces, ¿no? Y eso es un aborto de parte del marido, pero si la mujer va y aborta, a la que meten en la cárcel es a ella, ¿no? Entonces, entonces toda esa parte que me parece completamente injusta, ¿no? Yo tengo 4 hijos, o sea, no es que diga yo, ay, no, o sea, tengo 4 hijos, no puedo estar más a favor de la vida teniendo 4 hijos, ¿no? Pero estoy tan a favor de la vida que también estoy ya a favor de la vida de la madre, ¿no? Porque además de la vida de la madre depende el futuro de los que están, ¿no? De los otros hijos. Entonces, eso me parece completamente un abuso por parte, ahora sí que de los hombres, que se esté intentando regresar a no tener ese derecho, ¿no? La penalización del aborto. Sí, Claro. sí, me parece, y no, o sea, y sé que no es solo, o sea, que hay un montón de mujeres que están en contra, ¿no? Yo tengo, en mi familia hay las 2 posturas, ¿no? Pero, y parecería que las 2 son radicales, o sea, yo sí creo que tenemos que llegar a un punto de encuentro, ¿no? Con las 2 posturas. Y me parece que en este tema también algo que influye es la Iglesia Católica, ¿no? Que tampoco ha entendido pues un montón de cosas que tienen que ver con la naturaleza del ser humano. Y es que, mira, los más radicales de mi familia de verdad son los más muchos, ¿no? Los más católicos, que por más que tratas de decirles, de explicarles, y así como todo es dogma de fe y todo contra esto no puedo, ¿no? Creo que ahora este papa, al que muchos católicos no quieren porque dicen que es muy mangancha, ¿no? Y que todas las decisiones que ha tomado y las cosas a favor de las que ha estado, creo que este papa está tratando de hacer por ahí un cambio, ¿no? Pero bueno, las mentalidades rancias ahí están, ¿no? Y ahí se veía, ¿no? Ese es el problema. Pero bueno, hablando de España, por ejemplo, es un país sumamente conservador y sumamente católico, ¿no? Las nuevas generaciones no, o sea, sí, ¿no? O sea, el avance del partido conservador de superderecha aquí, ¿no? Se nota que, pero bueno, es que es como en todo, que la gente que tuvo el poder durante el franquismo, pues no lo quiere perder, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Porque en realidad es que el franquismo en este país
mucho tuvo que ver el Opus Dei, y mucho tuvo que ver la iglesia, y mucho tuvo que ver la ultraderecha, ¿no? Con el franquismo, ¿no? No estoy diciendo que sea comunismo, yo la verdad es que soy así, central, o sea, porque no es que esté con el comunismo ni con los ultra, a mí me gustan los grises, siempre he dicho, la vida se compone de grises y no de blanco y negro, es muy raro encontrar el blanco y negro puro, ¿no? Yo creo que la vida es así, el gris. Y ahí sin embargo, te has sentido atraída hacia la novela negra, particularmente. Sí, claro, pero muy gris. Pero con gris, muchas con tonos tonalidades de grises. gris. Exacto, exacto. Sí, te digo que a mí lo que me gusta de la novela negra es, te digo, eso que es que puedes explorar tanto del ser humano. O sea, es un género que te permite de verdad explorar al ser humano, ¿no? Y a mí eso me gusta muchísimo, ¿no? Y en España, te voy a decir, mira, tengo dos hijas y 2 hijos, ¿no? 2 mujeres y 2 hombres. Y una de ellas vive aquí, ya una se quedó en México. Y el tema de la seguridad, ¿no? Es el tema cuando te cambias de país. Es tristísimo, pero me lo dijo un día, Montse, mi hija tiene 23 años, y un día me dijo, ma, este es un gran país para ser mujer, ¿no? Y me lo decía, no porque no sean machistas, o sea, porque los españoles también son súper machos, ¿no? Pero me lo decía en el tema de la seguridad, me decía, esto de que vaya a cenar y me regrese caminando a la casa, no, es una sensación, y es que todos lo hemos sentido, ¿no? El poder caminar en la calle, el poder, no digo que no haya carteristas, porque hay carteristas, la diferencia es que son sin violencia. Cuando de pronto ya llegas a tu casa y dices, ya me robaron la cartera, no te diste ni cuenta en dónde, ¿no? Porque a mí me pasó, me la robaron en Estocolmo, y nada, no me enteré, o sea, nada. Pero, y esa es la diferencia, la violencia, ¿no? Y que además tienes la sensación de que se resuelven las cosas. Los policías, es que mira, cuando yo llegué aquí, y no porque no haya estado antes, pero cuando llegas y te empiezas ya a involucrar en el medio, o sea, en la sociedad, pues, empezamos a descubrir cómo se hace la gente de policía aquí, ¿no? Y entonces descubrimos que tenían que ser los mejores promedios de las prepas. No era así como cualquiera puede ser policía, tienen que ser los mejores promedios de la prepa. Y después de que son los mejores promedios, de ahí escogen, ¿no? Pero tienen que ser de cierta altura, de cierta no sé qué, ya sabes, de ejercicio, ¿cómo se llama? Un IQ de tanto. O sea, como que son muchos requisitos. O sea, sí es como una élite. Y además es un orgullo. Nos encontramos con gente que decía, es que mi hijo es de la Guardia Nacional, ¿no? Y cuando vienes de México, dices, qué horror, ¿no? O sea, es tu primer pensamiento, es automático, así. Y de repente te das cuenta que aquí es un orgullo, ¿no? Pertenecer a la Guardia, ¿no? Entonces, y yo no estoy diciendo que no haya corrupción, claro que hay, ¿no? Pero la sensación como ciudadano, así, es otra. Y eso, recuperar esa paz, que no nos damos cuenta en México. Mira, yo les decía que en México estamos acostumbrados a arrestar. Y eso lo decía desde que estaba en México, no aquí. Pero cuando empezó a estar ahí la violencia, así que decíamos, no, pues ahora ya no se puede ir a Ixtapa, ¿no? Y decíamos, bueno, pues ya no vamos a Ixtapa. Pero decíamos nada más de eso, o sea, no hacíamos nada por recuperar Ixtapa, sino que decíamos, bueno, pues ya no iremos a Ixtapa, ¿no? Y bueno, ahora tampoco ya no se puede ir a Michoacán porque pues ahí está la familia. Y entonces decíamos, bueno, pues ya si no conocimos Pátzcuaro, bueno, pues ya ni modo. Así, y así íbamos, ¿no? No, Ciudad Juárez, ¿no? Así, restando, o sea, restando, ¿no? No hemos visto que eso es lo que hacemos, restar y restar, en vez de sumar o de recuperar, ¿no? Y no, pues ya no puedes ir a Estados Unidos en coche porque la carretera de Matehuala, ¿no? Ahí así, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces ahora iremos en avión si podemos, y si no, pues ya no iremos, ¿no? Entonces, así estamos. Entonces, sí es terrible que lo tenemos tan normalizado que no nos damos cuenta, ¿no? Y entonces, de pronto acá, no, pues hay que ir a tal, ¿no? Y entonces íbamos, o sea, no había, no importa si vas a las 10 de la noche o a las 10 de la mañana, no necesitabas un horario, y eso es lo que
lo que hemos recuperado acá. O sea, España nos ha entregado de nuevo esta sensación de no tener que voltear a mirar por encima del hombro, ¿no? Que la teníamos así, de verdad, normalizada, bueno, y no te das cuenta hasta que sales de ahí. Y eso, pues eso es súper triste. Totalmente, totalmente. Alejandro. Muy bien, digo, justamente eso, digo, se nos está acabando un poquito el tiempo, pero no quiero irme sin preguntarte porque hemos estado viendo aquí en México una generación de escritoras que justamente está hablando sobre esos temas, sobre la violencia, y yo lo llamaría como una especie como de hiperviolencia, ¿no? Me recuerdo a otra comadre tuya, a Liliana Bloom, ¿no? Que escribe espectacularmente. A mí hay libros que me ha costado mucho trabajo leerlo, pero es curioso cómo estas mujeres, esta generación de mujeres, pues, son las que están sacando estos temas, ¿no? Cuando antes eran temas, como decía, ¿no? Que eran escritores de horror masculinos que sacaban estos temas, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo esta generación de escritoras está sacando el tema, como gritando, ¿no? Vean lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, digo, ahí, ¿cuál es tu opinión, no? Digo, sé que aprecias mucho a Liliana y su trabajo, ¿no? Pero es curioso cómo se han ido sobre esa misma línea, ¿no? Ahorita es la que recuerdo, ¿quién más está escribiendo en ese estilo? Pues es que hay muchas, pero mira, por ejemplo, hay periodistas, hay Ligia, ay Dios, espera, ahorita, o sea, lo tenía en la punta de la lengua. Ligia Urroz. Urroz. No, bueno, Ligia Urroz habla sobre, sí, o sea, Nicaragua. sí, sobre la violencia en Nicaragua, ajá, Ligia, ¿no? Esta periodista Anabel Fernández, ¿no? Que habló hace poco sobre las esposas de los narcos, ¿no? Sí. Yo creo que la diferencia es que, o sea, conociendo su trabajo y conociéndolas a ellas, es, a diferencia de cómo escribe, las preocupaciones que tiene un hombre cuando escribe este género, que tiene que ver más con el entretenimiento y con escribir una historia que el lector no suelte, o sea, porque todas tenemos esta preocupación, ¿no? De decir, a ver, vamos a escribir una historia en donde tenga la atención suficiente que el lector pase la página, ¿no? Y que diga, bueno, un capítulo más y me duermo y no se pueda dormir, ¿no? Que diga, bueno, otro, ¿no? Y ahí te quedes. Sí, sé que tengo esa preocupación también, pero tiene que ver con la mirada en cuanto al género, o sea, en cuanto a hombres y mujeres. Y no es que yo esté diciendo las mujeres somos mejores que los hombres, no, definitivamente, o los hombres son mejores, no. Lo que estoy diciendo es que naturalmente, o sea, te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero en mi casa, el papá, ¿no? O sea, mi marido ve como el conjunto mis hijos. Y cada vez, por ejemplo, que hay que llenar una solicitud de lo que sea, me pregunta, ¿cuándo es el cumpleaños de Monse? ¿No? ¿Cuándo es el cumpleaños de no sé qué? ¿No? Sí, y eso lo he dicho, pues, 31 años que tiene una, ¿no? Y 20, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Pero él sigue viendo el conjunto hijos, ¿no? Y los hombres ven conjuntos. Y es una cosa de género, o sea, no es una cosa que esté bien o mal, sino que así funciona, ¿no? Y las mujeres nos detenemos a mirar un poco más al ser humano, ¿no? A saber qué le gusta a cada uno de nuestros hijos, qué le puedes preguntar a uno y qué no le puedes preguntar nunca a otro, ¿no? ¿Cómo le dices las cosas a uno y cómo se las dices a otro? Y nuestra preocupación creo que entonces está mucho más enfocada a contar historias, ¿no? Por ejemplo, las de Lili, a contar estas historias en donde tiene unas protagonistas que, o sea, cómo lastiman, ¿no? Cómo se las destrozan por dentro al grado de que se convierten en asesinas, ¿no? Como cuando cuenta, yo recuerdo cuando leí El monstruo pentápodo de Lili, que dije, o sea, le hablé y le dije, es que, a ver, dime cómo escribes esto sin romperte tú, ¿no? O sea, así, como porque yo sé que cuando lo estás escribiendo, además el cerebro no está distinguiendo porque no lo sabe, o sea, no sabe, esto es verdad, esto es mentira, o sea, cuando estás escribiendo, ahí estás, ¿no? Cuando le está pasando algo a tu protagonista,
el cerebro no dice, bueno, pues es que esta mujer está escribiendo ficción, porque ahí, o sea, no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces yo le decía a Lili, ¿cómo escribes estas escenas? Y hay una parte que tiene que ver con el modo en que crecimos Lili y yo, y con los papás que tuvimos, ¿no? Digo, yo lo he dicho muchas veces, mi papá era maníaco depresivo. Entonces, en mi casa, y yo creo que los últimos estadios de la enfermedad de mi papá llegó a ser esquizofrénico, pero nunca tuvimos un diagnóstico así, ¿no? Y los que hemos crecido con un papá así, ¿no? Sí, definitivamente vemos el mundo desde, o sea, con otros ojos. Sí crecimos con miedo. O sea, yo sé que dentro de la novela, por ejemplo, dentro de mi novela hay mucho miedo que yo sentí de niña, ¿no? Porque no entendía lo que pasaba con mi papá, porque podía ser 5 minutos buena gente y a los 5 minutos siguientes muy violento, ¿no? Y sé que, por ejemplo, Lili creció un poco así, ¿no? A lo mejor luego le oye esto y me va a matar, pero de pronto hay esta parte en donde nos ha tocado conocer esta oscuridad del ser humano en una figura tan importante como es el padre, ¿no? Y sobre todo la locura, ¿no? En mi caso, la locura. Entonces, para mí es importante hablar de eso, ¿no? Es importante hablar de las fracturas del ser humano, ¿no? Para mí sí tiene que ver más que solamente entretener, ¿no? Más que, o sea, más que pensar nada más en cómo quedaría en una serie o cómo quedaría, así me explico, o sea, tiene un poco más de fondo, ¿no? Que tiene que ver con, obvio, mi historia personal, sin que mis personajes tengan mucho que ver conmigo. Trato de alejarlos lo más posible para que no sean mi autobiografía, que pues tampoco es, ¿no? Porque no hay nadie asesino en mi casa hasta ahora que yo sepa. O digo, que sepa, porque luego no se sabe, ¿no? No hay que meter las manos al fuego por nadie. Entonces, pero sí estas emociones, ¿no? Sí hay ahí mucha de mis emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso. Y yo creo que las escritoras mujeres, pues también hacemos eso, ¿no? Meter un poco lo que conocemos, lo que hemos sentido. Es mucho más fácil hablar a una mujer de sentimientos y de emociones que a un hombre. Y te digo que no es que esté bien o mal, así es cada uno, ¿no? De su naturaleza. Muy bien. Fíjate, yo ya sacaba esto, pero rapidísimo, nada más, retomando una entrevista que te hicieron, no recuerdo dónde la leí, que me gustó que te preguntaban si tú tienes una visión feminista, más bien que si tenías una literatura feminista, ¿no? Y tú respondiste que más bien tenías una visión femenina. Si no recuerdo, quizás estoy cambiando un poco tus palabras, pero No. no estar cambiando la idea. Que me pareció fundamental, me pareció una gran respuesta, porque eso es lo que acabas tú de decir. No se trata de escribir con un dogma o con una ideología de género, sino escribir literatura. Y por lo contrario, sí importa mucho la visión que tú puedes aportar, y lo que acabas de explicarnos creo que lo redondea muy bien, ¿no? Tienes esta visión distinta, ¿no? Me gustó también mucho como esto que mencionas de acerca de los hombres, entendiendo el mundo por conjuntos, por grupos, por patrones quizá, y las mujeres más en la textura otra vez. Una vez tomando individuos y yendo, lo veo exactamente suceder en mi familia, también con mi esposa. Creo que eso es una buena definición. Y bueno, nada más, no sé si quieres añadir algo de eso, y una pequeñísima cosa más para terminar, y es que yo siempre que hablo con colegas que escriben narrativa policíaca, me gusta que no se refieran a policíaca, porque cuando estamos hablando de México, pues si algo no cuenta en las narrativas del crimen es lo policíaco, más que en el elemento criminal que puede proveer, porque no existe una tradición de confianza, una tradición
confiabilidad o de seguridad de que hay una institución que te protege, sino todo lo contrario, es una institución que va a buscar cómo te puede fregar en tus momentos de debilidad más grandes, y eso es absolutamente la realidad. Entonces, cuando hablas de esta tradición de los policías en Europa, en España, o acá en Estados Unidos, que aún con todas las quejas que puedo yo tener de los policías, sí es otra estirpe, es otro tipo de oficio. Me parece interesante que cuando tú llegas a la literatura del crimen, uno, no sé si sea, que es como un gran imán, y es hacia el lado negro, porque eso es lo que define un sistema fracasado, un sistema corrupto, un sistema podrido, en el cual el crimen funciona, prevalece, domina. No sé si eso sea un poco también tu percepción. Si sí, completamente. Sí, completamente. O sea, a ver, de lo primero que decías de que es una escritura femenina, sí. O sea, sí no creo, o sea, creo en la lucha feminista completamente, ¿no? Porque creo que no había otra opción. Pero también creo en retomar lo femenino, ¿no? Creo que retomar lo femenino es una de las formas de demostrar al mundo nuestro orgullo por ser mujer, ¿no? Sin que sea radical. O sea, ¿no? Yo creo que, y creo que lo que pasa es esto, ¿no? Que el feminismo todavía está, es como el efecto péndulo, ¿no? Todavía está muy allá y en algún momento, y creo que tiene que estar muy allá porque los hombres todavía no entienden que muchas cosas, ¿no? Acá en Europa hay muchas cosas que ya se han entendido, ¿no? Muchas cosas que cuando hablamos las mexicanas con ahora en el camino de Santiago, que te encuentras a gente de todos lados y de pronto hablas con mujeres noruegas, ¿no? Ya cuando les platicas cosas que te ven así como, qué extraño que suceda eso en México, ¿no? Porque pues allá, ¿no? Pero creo que retomar lo femenino, o sea, y no es que esté hablando de ponerte moños o aretes o no, estoy hablando de esencias, ¿no? De buscar de nuevo encontrar la mirada que tiene una mujer, nada más por ser mujer, ¿no? Por esta naturaleza. Entonces, eso a mí me gusta, ¿no? Ese retomar. Eso, aunque esté hablando de temas terribles, ¿no? Y que sean pues casi temas que han tocado más los hombres que las mujeres, ¿no? Sí, yo no he podido hacer así como acá en la literatura policíaca de España, ¿no? Que pues hay la inspectora o el inspector, y entonces se crea este héroe, ¿no? Este personaje que resuelve casos, ¿no? Creo que en México eso es lo que no, o sea, yo no podría hoy por hoy decir el policía, porque nadie se lo creería, ¿no? Porque además, aunque sea bueno, tenemos, yo digo que hoy nuestra policía no es que solo sea corrupta, o sea, debe de ser terrible ser policía en un narcoestado, o sea, que te digan, a ver, si tú resuelves esto, no, se muere tu mamá, tu papá, tu familia, tus hijos, o sea, debe de ser terrible, o sea, ya no es nada más que lleguen y los corrompan y les diga el narco, a ver, te doy tanto al mes porque sigas haciendo, iba a decir una mala palabra, menso, ¿no? En zona de contagio todas las palabras son buenas. ¿Sí me explico? O sea, ya no es eso, o sea, ya estamos más allá de que llegan y digan, pues te voy a dar tanto al mes porque te hagas pendejo, o sea, no. O sea, hoy es una amenaza, o sea, debe de ser terrible que lleguen y te digan, a ver, ¿no? Se mueren todos en tu casa, o sea, o los secuestramos, o los torturamos, o todo lo que sabemos que hacen, ¿no? Yo creo que ya no es que los extorsionen. Hoy en México creo que el que más te extorsiona es en definitiva el gobierno, ¿no? Yo que tengo un marido que era empresario en Querétaro, ¿no? Estaba cansado de la extorsión del gobierno, a ver, si quieres que te ponga el agua en tal, pues una lana, ¿no? Y dice, pues yo les estoy pagando, ¿no? Pues una lana o no. Y si quieres que, ¿no? Que haya electricidad, pues otra lana. Esa parte, ¿no? Esa parte, la extorsión creo que hoy es esa, ¿no? Más allá de la que los narcos pudieran estar haciendo, es esa, ¿no? Entonces, todo eso, acá por ejemplo, la parte de gobierno que son
peor de burocráticos, que peor, España es peor para hacer cualquier trámite, ¿no? Pero nadie te pide una sola mordida, o sea, nadie. No tienes, o sea, yo que quisiera. Sí, hay veces en que hasta decimos, oye, ojalá que tuviéramos una palanquita y le pagamos, porque así hasta la piensas porque se tarda tanto que dices, bueno, no, hay que pasar por muchos procesos, pero no hay nada, ¿no? Entonces, sí, o sea, y creo que es el aprendizaje que quiero que tengan mis hijos, que crezcan en una, así, porque lo que los chavos en México tienen, creo, es una prepotencia tremenda. Toda esta cosa de los milores y mis reyes. Mis reyes, exactamente, todo es esto, no es una solución sencilla a todos los problemas, porque el dinero y el privilegio te lo permiten, ¿no? Es terrible. Ay, sí. Terrible. Pero bueno. Alejandro, creo que me fui a otro tema, pero bueno, sí. Espero haberte contestado. No, bien, perfecto. Sí. No, creo que, como les dije, ya se nos está acabando el tiempo y eso, de verdad, tiempo, sí. Vero, te agradezco mucho. Nayef, como siempre, ha sido un gusto y un honor compartir espacio contigo. Maestro, el privilegio es mío. Despedir este programa. No, pues muchísimas gracias, Verónica. Nos ha encantado tener esta conversación contigo. Fue una lectura inquietante, tensa. A los lectores de Zona de Contagio les recomendamos muchísimo las 3 novelas. Yo tengo que confesar que la primera no la he podido conseguir, Cuerpos en Renta. Sí, se llama, ¿verdad? Pero las otras 2, La herencia o La ogresa y La simetría de los árboles, 2 lecturas fascinantes, súper recomendables. Corran a conseguirlas. Y bueno, pues esto fue Zona de Contagio con nuestra querida y ahora más, nos ha iluminado más Verónica Yaca con la negrura de su recuento, nos ha dado luz. Vengan, por favor, a checarlo, díganle a sus tías y a sus primas y a sus abuelitos que vengan a ver Zona de Contagio porque ya se va a acabar, si no vienen, se va a acabar. Y no van a poder ver este tipo de emisiones. Bueno, pues muchas gracias y pues hasta la próxima. Ay, gracias a ustedes por la invitación. Padrísimo, un placer. Gracias a ustedes.